Hola, soy Adolfo Navarro, diseñador de producto. Mi trabajo se caracteriza por explorar posibilidades y maximizar la funcionalidad de los objetos, a través de un método propio el cual llamo diseño configurativo, el cual, a muy grandes rasgos, consiste en aplicar configuración en el desarrollo de procesos creativos. Con este método he desarrollado varios objetos inmobiliarios que me han valido múltiples premios, como en la Bienal Nacional de Diseño y el Premio Nacional de Diseño. Uno de los aspectos que más me apasiona del diseño es encontrar la manera de lograr más con menos y de explorar cómo el diseño puede ser un agente solucionador que aporte valor a cada proyecto a través de soluciones reflexivas y funcionales. El objetivo del diseño configurativo es generar ideas que logren potencializar el valor de cualquier proyecto, utilizando las limitantes a nuestro favor para lograr nuevas ideas. En este curso de doméstica aprenderás los principios básicos de configuración aplicada al diseño de productos, logrando sacar el máximo provecho a cada pequeña idea que tengamos para convertirla en un concepto configurativo. Como proyecto final, desarrollarás un objeto multiutilitario en el que explores y apliques todos los principios que analizamos durante el curso. Iniciaré platicándote un poco acerca de mis influencias más personales y luego te daré una breve introducción al estudio del diseño y hacia la práctica del mismo. Explicaré de qué se trata esto de diseño configurativo, aprendiendo a diferenciar lo configurador, lo configurable y finalmente a aplicar lo configurativo a cualquier proyecto creativo. Analizaremos la importancia de la comprensión y modulación de un objeto a partir de la deconstrucción aplicada y ejemplificaremos, analizando algunos proyectos, cómo las limitantes pueden convertirse en el principal potenciador de nuestro desarrollo creativo. Haremos un breve ejercicio de interpretación configurativa, que consiste en explorar las posibilidades de estas limitantes a través del sketching. Analizaremos las principales diferencias entre lo funcional y lo útil, también cómo lograr multiutilidad aplicada al desarrollo de cualquier objeto. Analizaremos también la forma en la que cada usuario se convierte en el diseñador final de cada objeto para concluir con la aplicación práctica hacia el desarrollo de un objeto funcional del diseño configurativo. Para tomar este curso, solo es necesario que tengas interés en explorar nuevas maneras de abordar proyectos creativos y de solucionarlos de forma mucho más simple. Este curso está dirigido a diseñadores, arquitectos y creativos que busquen lograr nuevas maneras para resolver proyectos de diseño. Y descubren nuevas maneras para abordar proyectos de forma disruptiva, aplicando configuración a cada resultado.